Continuamos en Conexión B Análisis. Entrevista, es hora de ir al proyecto Con Idea. Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx, está con nosotros. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buena tarde, un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, Jorge, pues entramos al tema de lleno, en la relación con el próximo gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que viene, el panorama para México, pues la directriz que está marcando Donald Trump y pues lo que nos espera. Así es, Jorge. Mira, Trump empieza a fijar la postura de cómo cree que va a gobernar, y México en este caso sigue una lógica que creo que debemos de ir analizando. ¿Cuál es lo mediático, lo que todos vemos o lo que sacan los medios? En primer lugar, las amenazas por parte del gobierno mexicano de hacer una política espejo, imponiendo aranceles igual a los de Estados Unidos, que en mi opinión no conseguiremos buenos resultados. México depende mucho más de Estados Unidos de lo que Estados Unidos depende de nosotros. Por lo tanto, hacer un símil de política de espejo, México en este caso sería quizá un gran perdedor. Y por el otro lado tenemos al otro socio, Canadá, quien ha recrudecido quizá alguna de las críticas, no así el primer ministro, pero sí en Ontario, el equivalente al gobernador, quien no tuvo la mejor reacción ante estas declaraciones de Trump, inclusive se molestó mucho al ser comparado con México y lo consideró como un insulto. ¿Qué es lo que creo que, en mi opinión, debemos analizar de esto que está sucediendo, inclusive con un presidente de Estados Unidos electo, ratificado, pero que todavía no entra, más bien todavía falta ratificación en sus procesos, pero que todavía no entra en funciones? Uno, es un banderazo de salida, yo así lo veo, es un banderazo de salida de lo que viene en esta relación a la que Estados Unidos quiere mandar y quiere decir cuáles son las condiciones en las que México puede participar. Lo que vemos de nuestro lado es un gobierno mexicano que creo que no tuvo cabeza fría y que para iniciar ya las negociaciones, las cuales van a ser necesarias y van a tener que ser muy finas, y hubo mucha reacción, no un análisis tal cual, sino una reacción prácticamente a un Twitter que puso Donald Trump. La tercera parte, Jorge, hay que entender, y creo, Jorge Auditorio, el contexto de Estados Unidos. Estamos hablando de dos gobiernos hoy, uno por entrar y otro ya en funciones, que responden a una lógica populista. Es decir, Estados Unidos también viene con un tema de polarización social, como México lo tenemos. Estados Unidos también es producto de muchas condiciones, Jorge, que hay en su sociedad. Las clases medias se han achicado, es uno de los periodos más altos, de más alto nivel de aislacionismo, de quererse quedar aislados por parte de su sociedad. Estados Unidos sostiene un punto importante, que piensa que todo este proceso de globalización al que fue el líder no le ha pagado bien, y es un tema que lo resiente la sociedad, y siente por otro lado que China no lo apoyó en este caso para liderar la parte del comercio mundial. Este es un tema interno de cómo está la sociedad, y eso es lo que refleja Trump en cada una de sus decisiones. Al final le habla también al electorado, lo mismo que vemos en las conferencias de la mañana de Claudia Sheinbaum, que también le habla prácticamente a un electorado, pero que sabemos que en las negociaciones finas de una llamada telefónica, Jorge, las cosas pueden distar mucho de lo que se comunica. ¿Qué le importa a Estados Unidos? Coincido con la columna de hoy que tú también la analizas, de Enrique Quintana en El Financiero. Coincido con dos temas. Uno, a Estados Unidos le importa el control de la migración, y dos, el tráfico de fentanilo, y creo que esa va a ser la tónica. No es un tema de cartas, que es lo mediático, es un tema de realmente hacer políticas públicas en términos de seguridad, salud y sobre todo migración. Trump hizo lo que tenía que hacer, es decir, aventar el primer golpe, tratar de posicionar la ventaja y de ahí empezar a negociar. ¿Qué fue lo que quizá yo veo mal, en mi opinión? Un gobierno de Claudia Sheinbaum donde ahora sí sus argumentos son con datos, Jorge, ahora sí los datos cuentan. Salió hoy Marcelo Ebrard a decir una línea de datos que eran importantes para Estados Unidos, pero, oh sorpresa y paradoja del populismo, entre populistas te veas, le estás diciendo los datos a un presidente, Donald Trump, o a alguien que va a ser presidente, en este caso Donald Trump, que tampoco le interesan los datos como no le interesó a Andrés Manuel en su sexenio. Por lo tanto, es un diálogo un poco de sordos esto, y es un poco hablarle al electorado de cada uno de los países. Ojo, también creo que se pierde totalmente de contexto.
por eso pienso que es la sobrereacción. El mismo día que Trump pone el Twitter diciendo el 25% de los aranceles, es el mismo día que Trump nombra a Jorge Auditorio al que va a ser el secretario del Tesoro, quien está bien visto, pero que tiene un enfoque mucho más liberal, menos proteccionista, menos arancelario. Hay que recordar que Donald Trump es el rey de los aranceles. Alguien va a pagar los aranceles, de eso no tengamos duda, y creo que está aventando todos los dardos para ver cuál de todos los países es el que puede negociar menos y pagar los aranceles. Por lo tanto, Trump responde a los medios de comunicación de Estados Unidos que desbalanceó este nombramiento del secretario de Tesoro como para decir y dar un manotazo. Aquí estoy, yo soy el que manda, él es buen perfil y va a decir lo que yo quiera. Y México reacciona con esta parte de es hacia nosotros, es la carta, vamos a agredirlo, acaban de firmar un convenio con cámaras empresariales y se hace todo en la parte que créeme que en Estados Unidos no se da mucho seguimiento. ¿Qué es lo que nos queda, Jorge? Obviamente esperar, ver si las lecturas de México van a ser totalmente reactivas y no analíticas y no estratégicas. Hablan de, vamos a hacer un frente de la relocalización, tenemos 2 años hablando de localización y no llega, en lugar de generar las condiciones oportunas. Esta carta un poco muy al estilo de Andrés Manuel, o creo que pues, tendría que desvincularse un poco de estos métodos que en mi opinión no funcionan mucho, como no lo funcionó tampoco Andrés Manuel, más allá del mercado interno, y tener, Jorge, ahora sí ya, vamos a tener nuevamente 4 años de mucho trabajo, de jugar con una diplomacia muy fina en negociación, muy fina en negociación, quien esté en el conocido cuarto de al lado para negociar o renegociar alguna de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, lo cual tendrían que hacerlo muy fino, muy diplomático ante alguien, en este caso Donald Trump, que su política es agresiva, que es bullying, que alguien va a tener que pagar los platos rotos. Esperemos que no sea México, pero tendremos que ser muy finos al momento de negociar, Jorge. Es correcto, Jorge. Pues la siguiente semana, si nos permites, vamos a seguir con este análisis y poner en la ecuación China. Ya tenemos muy poco tiempo, nos tenemos ya que ir al corte, Jorge, pero escuché, bueno, más bien leí una declaración del senador de Morena de Tabasco, Óscar Cantón Cetina, que dijo, bueno, pues si no quieren renegociar, pues nos salimos del TEMEC y hacemos un tratado de libre comercio y un convenio con China. Esos planteamientos son muy simplistas y me gustaría que los pudiéramos abordar a fondo la siguiente semana, mi querido Jorge. Claro que sí, Jorge, China va a ser un factor, todavía esta es una reacción nada más de 3 países y hemos hecho en los últimos 6 años mucho negocio con China, tampoco van a estar muy contentos, Jorge, de empezar a hacerle caso al vecino del norte, nuestro principal socio comercial. Es un tema muy bueno para la siguiente semana, Jorge. Nos estamos escuchando, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea. Vámonos al corte, regresamos.